Buenas de nuevo. En este caso lo que os quiero hablar hoy es de DNS. Este va a ser el segundo vídeo de conceptos de redes y nos vamos a centrar en el tema de DNS porque la verdad que se trabaja mucho y es muy importante en la parte de Azure, ¿de acuerdo? Entonces este vídeo va a tener principalmente una parte teórica, después veremos una pequeña parte práctica donde os enseñaré 4 trucos, comandos, herramientas que ayudan a trabajar con DNS y luego una pequeña introducción en el portal de Azure, pero en un segundo vídeo voy a hacer realmente cómo configurarlo para máquinas virtuales, application, etcétera, ¿de acuerdo? Ya empezamos. DNS. DNS significa Domain Name System, sistema de dominio de nombres. Lo que nos va a permitir este sistema es, como su nombre indica, es administrar los nombres de nuestros dominios, etcétera. Os lo voy a intentar explicar con diferentes ejemplos para que os ayude a entender cómo funciona todo este tema de DNS. Primer ejemplo, creo que hablé en la parte de concepto 01 un poco sobre este tema, pero si nosotros tenemos teléfonos de amigos, familiares, ¿verdad que sería muy difícil acordarnos cada día de, para llamar a María tengo que marcar este número, para marcar a Luis tengo que marcar este otro número, etcétera, ¿no? Pues para eso nosotros ya podemos guardar el teléfono de esa persona con un nombre y cuando queremos llamarla, pues ya buscamos por el nombre, no por el teléfono, porque imaginar que tuviéramos que memorizar todos los teléfonos, ¿no? Pues DNS es lo que hace. Cuando nosotros queremos conectarnos a una web, a un servidor, a un sitio en internet, en vez de acordarnos de las IPs, de los servidores que hay detrás, configuraciones, etcétera, pues usamos nombres. Por ejemplo, si vamos a google.com, realmente estamos yendo a esta IP, a 172.2.17, bla, bla, bla. Pero el DNS configurado nos permite que si tecleamos en nuestro buscador google.com, nos redirige a esta IP. Como vimos en la parte de concepto 01 de redes, el que quiera hacer un ping a cualquier página verá que le va a resolver una IP, ¿de acuerdo? Siguiente punto. Cuando hablamos de DNS, quedaos que no hay una sola configuración, sino hay diferentes tipos de registro, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros configuramos este tipo de configuración, que esta IP nos responda a google.com, es un tipo de registro, un registro DNS. Y de estos tipos de registro hay varios. Os voy a hablar de estos 4 tipos, pero luego hay otros más, como MX, por ejemplo, que es para Exchange, para sistemas de correo, otros para VoIP, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos con el primero. Registro DNS tipo A y registro DNS tipo 4A. Diferencia. A es tipo IP versión 4 y el 4A para versión 6. De momento vamos a enfocarnos en el IP versión 4, que es el más estandarizado de momento. Seguimos, vamos con el ejemplo en Azure. ¿Verdad que en vuestro sistema de Azure vais a tener máquinas virtuales, aplicaciones, SQL, etcétera, ¿no? Pues vosotros podéis configurar en la mayoría de los servicios registros DNS para que a través de nombres, registros, etcétera, estos resuelvan a vuestro servicio en backend, ¿de acuerdo? El servicio que tengáis detrás, como aquí estamos viendo. Entonces, veamos un ejemplo. Imaginad que vosotros habéis configurado esta máquina virtual y decís, quiero permitir el acceso a web porque he montado una página aquí, ¿de acuerdo? Pues yo le abro el puerto 443. Y ahora lo que sí que puedo configurar es DNS para que a través de un nombre pueda acceder a esta máquina. Entonces, esta máquina virtual es accesible desde internet a través de una pública IP. Y he abierto el puerto 443. Vale. Si yo ahora estoy en mi casa, me voy a mi navegador, yo tecleo https y añado la pública IP de este servidor, como yo tengo el puerto 443 abierto y la conexión a través de la pública IP también, pues me va a responder a la web que yo tenga aquí configurada. ¿Vale? Es lo que queremos. Pero claro, si nos tenemos que acordar siempre de las IPs, pues se va a ser difícil, a menos que tengáis una memoria muy buena, cosa que no es mi caso. Pues para eso, ahí es donde entra DNS. Yo puedo configurar un registro de DNS y le digo, cuando la gente busque por azespañol.com, pues me resuelves a esta IP. Y automáticamente me va a redirigir la petición de esta persona, de este navegador, para que este nombre resuelva a este servicio que hay detrás, ¿vale? Ahora os explicaré diferentes tipos. Pero este tipo de registro, que es de un nombre a una IP, es el tipo A, el primero que hemos visto, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo registro. CNAME, Canonical Name se llama. Lo que nos permite CNAME es básicamente redirigir. Vamos a verlo con un ejemplo que se vea más claro. Nosotros en internet tecleamos www.azures.com, ¿vale? Y este CNAME, este registro que hemos configurado, le decimos
cuando llega una petición a este sitio web, me rediriges esta petición a azuresp.com. ¿Y qué es azuresp.com? Azuresp.com es otro registro, pero de tipo A, que responde a la IP que tenemos como backend. Entonces vamos paso por paso. Nosotros hemos ido a internet. En el buscador hemos tecleado esta página web. Esta página web no es exactamente la que hay configurada en nuestra máquina virtual. La que hay configurada en nuestra máquina virtual es azures.com. Entonces lo que va a hacer este CNAME es, vale, si tú tecleas este sitio me da igual, porque yo con CNAME te voy a redirigir todas estas peticiones a el registro A, que sí que pertenece a este servicio que tenemos configurado en backend, ¿de acuerdo? Entonces, un segundo ejemplo, si nosotros buscamos blocazuresp.com, no es el que está configurado en nuestra máquina virtual, ¿no? En nuestra máquina virtual, el que responde a la IP pública es azuresp.com. Pues configuro otro CNAME. Entonces, toda la gente que busque por esta página web, automáticamente le va a redirigir a azuresp.com. Pues así podríamos configurar múltiples y múltiples. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos registros. Seguimos con el tercero. TXT. El registro DNS tipos TXT es mayormente una validación. Es como cuando nos llaman por teléfono y dicen, oye, necesito modificarte los datos del banco. Y te dicen, dame tu DNI, tu fecha de nacimiento. Pues pensar en el registro TXT es lo mismo, pero de vuestro dominio. Entonces, vamos con un ejemplo real. Si vosotros configuráis Office 365 y vais al sistema de Change, el sistema de correo, y decís, yo quiero configurar el sistema de correo con mi dominio, imaginad que vosotros tenéis un dominio que es azure567.com. Pues Office 365 os va a decir, vale, yo te lo permito, pero primero necesito validar que tú eres el propietario de ese dominio, ¿no? Porque si no cualquiera podría configurar en cualquier dominio, no sería una buena práctica. Pues a través del registro TXT, Office 365 nos va a decir, configura en tu DNS un registro DNS TXT con este valor. Y es un valor específico que te va a dar Office 365 para tu caso. Entonces, cuando tú configures ese registro, Office 365 va a validar ese TXT. Y cuando diga, vale, veo que has configurado este registro, ya podrás configurar otros registros DNS que te va a pedir, como MX, para Change, etcétera, ¿de acuerdo? Pero quedaros que es para validar que vosotros sois dueños del dominio que queréis configurar. Y vamos con el último registro del que os quiero hablar. Nameserver. Nameserver al final es cuando queremos definir diferentes servidores que nos van a resolver nuestros registros DNS. Si queremos múltiples servidores que respondan a nuestras peticiones DNS, pues podemos configurar Nameserver. Estos registros lo que van a hacer es, cuando nosotros vayamos a consultar la página web, nos va a decir qué servidores hay disponibles para que nos den esta información. Entonces, para que lo veáis, si por ejemplo vosotros estáis en casa, cuando vais a internet desde vuestro ordenador y visitáis una página web, primeramente va a chequear internamente si el equipo ya conoce esos registros. Hay una caché interna que va a revisar si en esa web si esa web ya se ha visitado y qué DNS corresponde, con lo cual no va a ir a internet a preguntar en qué servidor tiene que ir para preguntar el DNS, sino que directamente ya se va a ir a un registro tipo A porque ya conoce el destino. Ya va a decir, vale, para azures.com yo sé que tengo que ir a este sistema, ¿de acuerdo? Ya me lo conozco. No vas a hacer toda esta vuelta. Pero si es una página nueva y no conoce, ¿de acuerdo? Aquí está tachado, no conoce esa información, pues primero va a ir a internet y va a decir, ¿existen registros nameserver para este dominio, para esta página nueva, para miweb.com? Y te va a decir, sí, hay dos, 1 y 2. Y te va a decir qué servidores son los que van a responder para miweb.com, ¿vale? ¿Cuáles van a responder los registros DNS? Entonces, miweb.com tiene 2 servidores que van a resolver registros DNS. Pues esta información me llega a mi casa. Entonces, lo que me llega en el tercer paso, lo que me llega aquí, es dónde me tengo que conectar para que esta petición que yo he hecho de miweb.com en el navegador me devuelva el contenido, ¿no?, que yo estoy buscando. Pues ya sabiendo el servidor destino, el navegador me va a ir a ese destino. Y aquí ya os devuelve la página web que habéis consultado. Entonces, vamos a repasar otra vez. Sé que me repito un poco como un loro, pero va bien repasar. CNAME, registros que redirigen
cualquier nombre que nosotros queramos al dominio definido, ¿de acuerdo? Al que realmente va a ser el dominio final que va a responder a nuestro servicio. Registro A, la traducción de nuestro dominio final a la IP que corresponde, a la IP del servicio. Registro TXT, verificación, validar que nosotros somos dueños del dominio que queremos configurar. Name System, decirle el nombre de los servidores, ¿vale?, que queremos configurar. Y ya está, estos serían los principales registros DNS que creo que desde mi punto de vista son los más importantes de cara a Azure. Entonces, sobre los diferentes registros, así como en otros, tenemos una opción llamada TTL, ¿de acuerdo? Tiempo de vida. ¿Qué es lo que esto significa? Cuando nosotros vamos a Internet, ¿de acuerdo?, y visitamos una nueva página, lo que vamos a hacer es irnos a Internet a buscar los name servers que nos van a dar la información de los DNS destino, ¿de acuerdo? De los DNS systems, donde vamos a ir a consultar esa página para que nos dé el resultado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa persona que ya ha ido a la página web ya sabe el DNS system, ¿no? Dónde tiene que ir a buscar la información de esa página web. Ya no te va a ir a preguntar a los name servers. Eso es lo que se llama caching, ¿no? Ya lo tiene guardado en su sistema. Entonces, si vosotros hacéis cambios generales en vuestros name servers, lo que va a pasar es que ese usuario no se va a dar cuenta porque sigue yendo al mismo destino, ¿de acuerdo? Al DNS system que él tiene guardado. Y aquí es donde entra el time to life, ¿de acuerdo? Porque lo que le decimos es el tiempo que el usuario no le vamos a volver a hacer consultar con el name server, con el autoritativo, ¿de acuerdo? Es el tiempo que el usuario va a seguir buscando el contenido de la web en el DNS system. Entonces, si nosotros le configuramos el TTL a este registro a 8000 segundos, 8000 minutos, lo que sea, pues después de que pase este tiempo, ya el usuario no va a ir al DNS system, sino que va a ir otra vez al name server, al autoritativo, que le va a decir, ahora para ver el contenido de esta página web que me estás consultando, tienes que ir a este DNS system. Entonces esta información le volverá a llegar al usuario y él ya sabrá dónde tiene que ir a buscar el contenido de la página web. Y volverá a iniciarse el TTL. Una vez que se acaba el TTL, volverá a preguntar a los name servers por si ha habido algún cambio, pues igual ya el destino para coger el contenido de la página web no es este, sino que es otro. Y lo mismo, ¿de acuerdo? Este es el ciclo. Sobre la pregunta, ¿qué TTL configurar? Pues dependiendo de vuestro caso. Si vosotros sois una empresa que hacéis muchos cambios, pues poner un TTL bajo, quizá de media hora. Que sois una empresa que realmente no hace muchos cambios, pues ponerlo alto, para que al final pensar que cuanto más veces hagáis que las personas vayan a los name servers, estáis haciendo que la petición se ralentice, ¿de acuerdo? No es lo mismo si ya lo tiene en caché y ya sabe dónde tiene que ir, que si hace los dos saltos. Irse a internet al name server que le dé cuál es el servidor DNS donde buscar el contenido. Entonces, pues si tenéis un TTL debajo, ya lo va a tener guardado. Entonces ahí va a depender del caso de cada cliente, cada empresa, cada proyecto, ¿de acuerdo? Seguimos. Aparte de los 4 de los que os he hablado, hay varios más. Entonces, próximamente vamos a hablar de estos 3, SRV, CAA para certificados y los PTR. Entonces, quien quiera ya empezar a buscar información sobre estos 3 registros, pues va a ser de lo próximo que vamos a hablar, sobre todo porque vamos a comenzar a hablar de Application Gateway, algo muy interesante, y vamos a usar algunos de estos registros, ¿de acuerdo? Siguiente punto, DNS público y privado. De estos 2 puntos voy a hacer un vídeo aparte porque es muy extenso, pero quiero simplemente daros una pincelada para que sepáis que hay estas 2 opciones. Cuando hablamos de un DNS privado, significa que es privado, que no es accesible desde Internet. Por ejemplo, aquí, este es mi cloud, mi Azure Cloud. Yo tengo una Virtual Network configurada con un DNS, donde yo configuro mi DNS privado, ¿de acuerdo? Tengo, por ejemplo, aquí 2 registros A que me van de estos nombres a estas IP de estos recursos, ¿de acuerdo? Pues esto es totalmente privado, es accesible solo por mí. Y luego tenemos DNS públicas, pues como el nombre indica, es para publicar nuestros DNS, ¿de acuerdo? Luego pueden convivir entre ellas, ¿de acuerdo? Pues configurar múltiples DNS privadas o públicas, etc. Pero vamos a hablar en un vídeo aparte para explicar exactamente y en profundidad cómo funciona. Y vamos ahora con el último punto. Os quiero hablar de diferentes temas. Tener en cuenta cuando nosotros configuramos un DNS, podemos configurarlo para un dominio principal o para subdominios, ¿de acuerdo? Podemos tener dentro de un dominio, por ejemplo, desde mi página web.com, queremos tener un dominio que sea imágenes
.miweb.com. Pues podemos configurar subdominios, ¿de acuerdo? Y aplicar diferentes registros tanto al dominio como al subdominio. Comandos. NSLOOKUP. En la consola CMD, como vimos en concepto 01 de redes, hay una opción, un comando que se llama NSLOOKUP y nos va a permitir saber todo el tipo de registros de los diferentes dominios. Lo veremos ahora en la parte práctica. Por otro lado tenemos la página MX Toolbox, que yo creo que todo el mundo de sistemas la conoce. Es una página que nos permite ver mucha información sobre los dominios, los DNS, el estado de nuestros dominios, si está en una blacklist, etc. Y también os lo mostraré en la parte práctica. Y finalmente os quiero dar una pincelada sobre un tipo de ataque que se suele hacer contra los DNS, ese que se llama DNS dumping. ¿En qué se basa? Nosotros tenemos registrados unos registros CNAME, entonces cuando el usuario se conecta a nuestra página web, a xyz.com por ejemplo, él luego va redirigido a otra página que hemos configurado. Entonces, si hay un usuario que se conecta con xyz.com y hay un CNAME que cuando el usuario busca por esta página web le redirige a bta.com, pues él va a ver una web, ¿vale? Una web que nosotros hemos configurado. Pero ¿qué pasa? Imaginar que alguien, ya sea voluntaria o involuntariamente, elimina este CNAME que estaba redirigiendo xyz.com a bta.com, ¿vale? Entonces, ya sea un hacker, una persona que quiera dañar vuestra infraestructura, etc., lo que puede hacer es decir, vale, ahora tú has eliminado este CNAME, entonces yo puedo crear un CNAME que me redirija cuando alguien busque por internet xyz.com a bta.com, tal como tenías tú. ¿Por qué? Porque tú has eliminado este CNAME, con lo cual yo ahora no puedo usar. Y realmente lo que va a ir como backend no va a ser la web que teníais vosotros, sino una web que él ha creado, y esta web, por ejemplo, imaginad que es un banco, pues él ha falseado la página web que teníais antes y los usuarios van a meter sus datos confidenciales, etcétera, en una página totalmente hackeada. Entonces es importante tener monitorizados todos nuestros registros para que en el momento que haya un cambio, actualizar todos los registros que correspondan, ¿de acuerdo? No solo los subdomains, sino también el root, que se dice, el root dominio principal. Entonces, como haré un vídeo aparte de seguridad, donde os voy a explicar este y otros temas, veréis cómo evitar este problema en Application Service, en Virtual Machines, etc. ¿De acuerdo? Y ya está, espero que más o menos me haya explicado, es un tema un poco más complejo y vamos ahora con la parte práctica. Buenas, como os comenté, una de las herramientas más usadas para ver el estado de un dominio, revisar sus DNS, su estado, etc., es MX Toolbox. Es esta página que os estoy mostrando. Aquí, por ejemplo, si queremos revisar sus DNS de un dominio en concreto, podemos venir aquí seleccionar el dominio que nosotros queremos revisar, medistation.com, por ejemplo. Si le hacemos un DNS lookup, este nos va a decir sus diferentes registros. Como veis, me está diciendo que tiene registros de tipo A que van este host, este alias, hacia esta dirección. Y luego nos da más información. Como veis, también podemos mirar los MX, que son los relacionados con correo, y luego otra información que es relevante. No voy a ir una a una porque nos llevaría un vídeo entero, pero sí os recomiendo que la vayáis viendo, que como veis nos deja ver otros registros DNS, etcétera, un ping incluso, etcétera. Los registros TXT, que también los hemos hablado durante la parte teórica. Vemos aquí tiene 3. Fijaros lo que decía, ¿no? Que siempre lo que nos pide es un valor, que es el que nosotros tenemos que añadir para verificar que nosotros somos dueños del dominio que queremos configurar. Seguimos con la segunda herramienta. Más que herramienta es un comando, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en nuestra consola podemos ejecutar el comando nslookup, ejecutamos el comando y aquí especificamos el dominio, por ejemplo google.com. Y le digo, para el dominio google.com quiero que me des, por ejemplo, los registros nameserver. Y automáticamente fijaros que me está dando ya los registros nameserver de google.com. Por otra parte me está dando los registros A y los registros 4A, que son referentes, como sabéis, a IP version 6. ¿Que quisiera saber otro tipo de registros? Pues por ejemplo puede pedir los de correo, sí que saber qué servidor de correo tiene. Fijaros que me lo está dando aquí. Y la preferencia de este servidor de correo. Entonces sobre este comando lo que os recomiendo es que busquéis por Google y os van a salir todas las opciones y comandos que tenemos para ejecutar con NSLOOKUP.
La verdad que es un comando que se ejecuta mucho y se usa mucho en el mundo de IT, sobre todo porque a la hora de hacer troubleshooting, revisar problemas con un DNS, ver dónde apunta un registro, etcétera, es una forma muy ágil de hacerlo y ayuda mucho a encontrar cuál puede ser el origen de una incidencia, etcétera. Entonces, si vamos a nuestro portal de Azure, como ya os dije en la parte teórica, tenemos dos opciones: crear zonas DNS públicas o privadas. Hablaré en un vídeo aparte de estas dos opciones porque, como os dije, es muy extenso, pero que sepáis que tenemos estas dos opciones. Entonces, para daros un ejemplo de cómo funciona, si nosotros entramos en la parte de DNS Zones, nosotros podemos crear una nueva zona, nos va a pedir los típicos datos: suscripción, grupo de recursos, nombre, región, si esta zona es un subdominio de una zona existente, ¿de acuerdo? Que os lo dice, pues aquí seleccionaríamos y os pediría, vale, dime cuál es el root, ¿no? El dominio principal. Entonces, aquí tengo yo uno creado y si lo seleccionamos, podemos ver unos primeros registros que automáticamente se me han creado al crear esta zona DNS. Como veis, no nos tenemos que preocupar por los name servers porque los name servers ya es Azure quien se encarga de dar disponibilidad para que tus DNS se resuelvan desde diferentes servidores. Pero en todo caso, vosotros tenéis también la opción, si quisierais configurar DNS propios, pues aquí tenéis la opción. Como veis, tenemos también los otros tipos de registros de los que hemos hablado, algunos de los que también hemos nombrado. TXT, como os dije, es para añadir un valor, para verificar que vosotros sois dueños de un dominio. El TTL, que nosotros queremos configurar. Si seleccionamos name server, pues lo mismo, es decir, cuál es el name server. Y en CNAME igual, fijaros, ¿no? Ya te lo dice, linka tu subdominio a otro registro. Pues por ejemplo, yo le digo que blog.azuresp.com me lo linke a otro alias que yo le diga. No hay mucho más que explicar. Si queremos crear una subzona de la zona principal, ¿no? Sería por debajo de azuresp.com. Si queremos mover el recurso a otro de esos grupos, otra suscripción. Y luego las diferentes opciones que tenemos en los diferentes blades, pues son las mismas opciones que hemos estado viendo en otros vídeos, ¿de acuerdo? Pues ya está. Como os dije, este vídeo quería hacerlo más teórico que práctico. Y ahora en un segundo hablaremos y veremos cómo aplicar todos estos conocimientos a máquinas virtuales, aplicaciones, etcétera, con un dominio existente.